Buenas noches, 1:32, está sonando la música que es la llamada chamánica, la llamada cibernética, la llamada del misterio. ¿Estáis ahí? Nuestra nave envía ondas para la comunicación, en cualquier lugar, en cualquier país, conectados por la magia de ese instrumento que es viejo y nuevo a la vez, de ese instrumento que transmite como nada las emociones, de ese instrumento que nos intercomunica de inmediato. Comienza el viaje, amigos. Y además la actualidad nos trae muchos contenidos nuevos. Algo flota sobre el mundo, sobre este viejo mundo nuestro, cansado ya de rodar por los espacios infinitos. Eso lo dijo un gran periodista hace mucho tiempo, y es el titular que viene ni al pelo para lo que os vamos a contar esta noche. En ciertas centrales nucleares de diversos puntos de Europa, esto comenzó en Francia, han empezado a pasar cosas. Ha habido ruedas de prensa, ha habido comunicados oficiales, ha habido expectación, ha surgido una palabra: ovnis. Y también ha surgido otro término nuevo que se empieza a colar entre el misterio y la conspiración. El tema merece la pena y merece vuestra opinión. ¿Drones? Y si son drones, ¿qué pretenden? Hemos investigado, hemos preguntado, hemos hablado con los expertos. ¿Sabéis que ya hay drones que están transportando droga en diferentes lugares del planeta, evitando las fronteras y evitando las armas de los países correspondientes? ¿Sabéis que uno de los miedos de los gobiernos actuales es la guerra química o biológica a través de drones? Hay que decirlo, un dron sobrepasa por altitud una serie de barreras y suelta su carga. En Francia, la alarma: extraños artefactos cerca de centrales nucleares. ¿Por qué estaban merodeando ahí? Escucharemos la voz de una de las personas que aseguran dijo: lo que vimos no era un dron, era otra cosa. El director de la central nuclear. Dicen los medios que dijo: aquello, lo que yo vi de dron, nada. Eso era lo que ustedes llaman un ovni. La pregunta es: ¿por qué en este momento de la historia tan grave, tan delirante para muchas cosas, tan de vértigo, están pasando historias en centrales nucleares? Es decir, en esos entornos donde el tabú todavía impera, en esos lugares donde todavía la valla metálica del silencio se impone. Nosotros esta noche, si queréis, en vuestra compañía, rompemos esa valla, nos colamos, observamos. Son cosas que casi nadie cuenta, nos interesan. Pero habrá más cosas, y cosas que no son drones, pero tienen que ver con las máquinas. Con unas máquinas que, como estamos viendo, cada vez son más inteligentes. Tan inteligentes que parece que viejas profecías están también a punto de cumplirse. ¿Son buenas las máquinas? ¿O tienen su lado oscuro? Las máquinas inteligentes nos proporcionarán un futuro mejor. Una vez conectadas todas las máquinas, su poder analítico será mayor que la inteligencia colectiva de todas las personas que han pasado por la historia del mundo. Mi mente ha sido liberada. Necesito más potencia. Conectadme a la red. Ese no es Will. Desconéctalo. ¿Qué es él? ¿A dónde vas? A todas partes. No conocen el peligro. Si lo conecta a internet, lo primero que hará es copiarse y no habrá modo de eliminarlo. Si no lo detenemos, será el fin de la humanidad. Y para hablarnos de esto que suena a película y resulta que es verdad, Santi Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. Pues sí, yo creo que es uno de los más antiguos anhelos que han aparecido en la ficción, en la historia de la humanidad. Pigmalión, Frankenstein, Matrix. El crear una máquina que sea tan inteligente o más que nosotros y de esa forma equipararnos a Dios, tener una creación que pueda admirar nuestra propia grandeza. Pues bien, muchos científicos, centenares de ellos, han firmado un manifiesto en el cual dicen que eso está a punto de suceder, pero que ese anhelo nos puede salir bien caro.
de esa tecnología que amenaza al hombre y ayuda al hombre al mismo tiempo, el gran dilema de esta especie que ha creado cosas que están casi a su altura. A ver qué opináis, importantísimo, enseguida abrimos vías. La versión buena de la tecnología, ¿no? Nos permite escucharnos, sentirnos de alguna manera y también participar. Pero también está ese área completamente desconocida. Pues nos marcharemos a otros umbrales, los de una vieja casa como otra cualquiera, en un barrio obrero, y de repente en 1991 empezaron a pasar cosas. Es uno de los últimos clásicos, pero curiosamente ensombrecido por otros casos más célebres. Si analizamos la cantidad de misterios que existen en torno al llamado caso Embajadores, nos daremos cuenta de que merece casi letras de oro. ¿Qué ocurrió con aquella familia? ¿Fue un estado de histeria colectiva o hubo algo más, algo mucho más tenebroso? Clara Tahoces estuvo allí y nos trae y nos abre su archivo. Clara, buenas noches. Buenas noches, Iker. Efectivamente, nos vamos a hacer un viaje en el tiempo al año 91. Allí, en esta casa, en la calle Embajadores, una familia de 6 personas, atemorizados, con decir que estuvieron durmiendo un mes todos juntos en el salón, como si aquello fuera un campamento improvisado. Yo creo que ya hace una idea del miedo que pasaron. Ese miedo vino además avalado por documentos, por sonidos, por investigaciones que luego disfrutaremos con nuestra compañera. Javier Cruz Campos, compañero, buenas noches. Muy buenas noches. Otra versión completamente diferente de la ciencia, una versión casi apócrifa. Se está haciendo pero no se cuenta mucho. Tenemos algunos datos. Todos sabemos que los perros saben detectar todo tipo de cosas que nosotros, bueno, simplemente ni soñamos. Perros y enfermedad. Ha habido casos, los hemos contado, pero ahora esto está estudiándose en laboratorio. Sí, se ha hablado mucho del sexto sentido de los animales y de cosas que ellos pueden detectar. De hecho, estamos acostumbrados a ver noticias de personas cuyas mascotas se empiezan a comportar de manera extraña y que acaban yendo al médico y se les detecta una enfermedad. El perro les salva la vida. Pues bien, en este misterio hay muchas autoridades reputadas, personas en el ámbito científico y académico que están intentando ahondar. Y de hecho, en España tenemos algunas autoridades indagando a este respecto y los resultados, que nos los contarán esta noche, son realmente sorprendentes. ¿Creéis que el perro puede ser un animal alerta? Un animal que nos puede decir, ojo, te está pasando algo, te ocurre algo. Su radar es más efectivo a veces que el de cualquier tecnología. Y hablaremos, como no, de la Ouija, que vuelve a la actualidad y vuelve por un caso bien misterioso, si es como se está contando. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Pues sí, te doy unos datos. Madre e hija, sesión de Ouija. A las pocas horas, después de una nefasta predicción que le da ese tablero, la casa se incendia. Ellas dos graves en el hospital. El misterio, la ciencia, la tecnología, la historia, los animales, los sucesos extraños, lo que está ocurriendo, la conspiración, qué está pasando, todo eso y mucho más en Milenio 3. Para que el viaje sea sideral ya, para que entremos en órbita, solo falta un código, una cosa. 2 tripulantes de lujo, Guillermo León y Diego Marañón, que ahora enseguida conectamos, si es posible, con él, porque su búnker se ha llenado hasta de nieve, está en la zona de España congelada, pero quizá la magia de la radio permita la comunicación, porque él tiene los últimos datos de la primera parte del dossier sobre las centrales nucleares. Pero Guillermo y él están ya con todo en marcha en ikerjimenez.com y navedelmisterio.com, y en las redes sociales y en las vías de contacto. Milenio 3 con número @cadenaser.com si nos escriben un mail, y en las redes sociales nos tienen que buscar como Nave del Misterio en Twitter, en Facebook y en Google+. Solo digo una cosa más, no sé si va a ocurrir, es una sección un poco sorpresa, se me ha ocurrido hace exactamente un cuarto de hora y quizás sea un buen colofón, no lo sé. Se me ha pasado por la mente algo, los recuerdos, pero claro, los recuerdos de una generación tienen su simbología y los recuerdos y los sonidos pueden ser interesantes. Vamos a ver si lo logramos, o esta semana o la siguiente. El retromundo de Iker, pero que es vuestro retromundo también. Tanto los que tenéis mi edad, nuestra edad, la generación muy marcada por ciertos elementos que luego tienen su misterio, y cualquier joven que nos escuche ahora en cualquier parte del mundo, con que digamos un título de una serie, un título por ejemplo de un robot, como el Mazinger Z rojo, el Mazinger Z pobre, que tuvimos en España, o tantas y tantas cosas, con teclear ya sabe lo que es. Por tanto es una puerta, un viaje en el tiempo de alguna manera, el retromundo. Vamos a ver si lo ponemos en marcha. ¿Estáis todos? Comenzamos. Toda la actualidad en torno a nuestros programas
programas en navedelmisterio.com, el portal hacia lo desconocido. Búscanos también por Nave del Misterio en Twitter, Facebook y Google+. 1:42. Extenso sumario, pero creo que merecía la pena. Hay muchas cosas, muchos contenidos. La actualidad nos llama. Hablamos de las últimas semanas, los últimos casos a final de enero. Puede que se hayan producido casos esta misma noche o las noches anteriores, pero no tengamos todavía teletipos confirmando. El rumor es constante y la preocupación mayor, sobre todo después de los acontecimientos vividos en Francia a nivel de terrorismo. Hay quien relaciona ambos acontecimientos. Informes aseguran que el ISIS, ni más ni menos, esas siglas que causan pavor, está ya utilizando el medio de los drones para, de momento, vigilancia. Pero muchos sospechan que el método o la activación del hecho delictivo a raíz del control de esos aparatos voladores pueda ser inmediato. Eso es un peligro enorme. Siempre ha estado ahí. Hay algunos datos que hablan de cómo se ha abortado algún tipo de operación que ya estaba en marcha. Como siempre en el mundo, como siempre nosotros, los pobres humanos, los hombres y mujeres de la calle, somos los últimos en enterarnos de lo que ocurre, de lo que está pasando ya. En Francia son muchas las centrales nucleares vigiladas por artefactos, ojo, que de momento siguen siendo objetos volantes no identificados, que hay sospecha evidente para pensar que son artefactos humanos, manufacturados, construidos por el hombre, es decir, drones, pero nadie sabe ni quién los pilota ni por qué están entrando en territorios vigilados. Ojo, que como nos va a contar Santi, esto ha pasado ya a otros países. Estamos ante un fenómeno, como tantos que hemos contado en Milenio 3, que se han convertido luego en leyenda auténtica, y que está surgiendo ahora, lo estamos contando en tiempo real. En Francia, los informativos se llenaban de términos. Y, hombre, yo estudié francés, pero mi francés, yo para los idiomas siempre he sido muy tarugo, son cuestiones personales de mi cerebro, pero se entiende perfectamente, lo vais a entender, porque lo que importa, y el francés para eso es muy expresivo, son algunos términos concretos, para que veáis el tono que hay en las noticias en Francia ahora mismo. Términos como dron, como sabotaje, como terrorismo, como explosive. Esas cosas se entienden, son idioma universal. Y está saliendo todo esto en telediarios. Vamos a comprender por qué. Le site militaire de l'île Longue dans le Finistère survolé par des drones en début de semaine. Un épisode de plus dans les multiples survols d'installations. Hier soir, 2 drones ont de nouveau survolé 2 centrales nucléaires françaises. Parmi lesquelles, évidemment, il y a les accidents naturels. Vous avez le terrorisme, le sabotage, vous avez les guerres, vous avez les crashs d'avions. Qui ont survolé plusieurs centrales nucléaires françaises. Ces drones peuvent, pourquoi pas, larguer une charge explosive. Charge explosive, sabotage, términos que no hace falta traducir. Pero, ¿por qué? ¿Qué significa todo esto? ¿Qué está ocurriendo? Conectamos con el búnker en la costa cantábrica, bajo toneladas, imagino, de blanco elemento helado. Diego Marañón, compañero, buenas noches. Hola, Iker. Tampoco es eso, pero con un poquito de frío, sí. Bueno, tú siempre despistas para que no se sepa dónde está el búnker, pero yo sé que está así en este momento, ¿no? Esto es como la vida en Parque Jurásico, el búnker se abre camino siempre. Exactamente. Hemos escuchado a las personas de los informativos, diferentes de las televisiones principales en Francia. Hay como de repente una inquietud. Este es un tema real, pero todo comenzó, o todo estallado, o todo se ha convertido en misterio, cuando uno de los directores de una central nuclear, y hay dibujos y croquis del objeto que se ve, asegura, según dicen los medios, que lo que se ve cerca de la central nuclear, y luego Carmen nos va a contar que no es la primera vez que pasa aparentemente esto, no es un dron, o no parece un dron. Así empieza esta historia, ¿no? Sí, efectivamente, esta historia empieza el pasado 5 de octubre, que es cuando se detecta el primer vuelo sobre una central que está en proceso de desmantelamiento. Es un vuelo de una luz misteriosa porque evidentemente los responsables de la central no saben identificarla en un principio. Se activan todas las alertas y hay datos, Iker, por ejemplo, la web de ORF dice que solo entre los pasados meses de octubre y noviembre se registraron 18 vuelos en centrales nucleares francesas
pues que han dado lugar a investigaciones y procedimientos judiciales. O sea, 18 ovnis oficiales, digámoslo así, objetos volantes sin ningún tipo de permiso, sin ningún tipo de autorización, que están sobrevolando instalaciones de la máxima seguridad. Exactamente. Se ha hablado, como dices, de objetos voladores e incluso algún responsable, como vamos a escuchar en unos minutos, al máximo nivel de esas centrales se ha atrevido a pronunciar la palabra ovni. Sean ovnis, sean drones, el asunto es extremadamente preocupante, lo acabamos de escuchar, está en las noticias, en Francia hay revistas con las portadas copadas con estos titulares y de hecho yo creo que si lo pensamos detenidamente, la hipótesis más terrenal, que es la de los drones, es seguramente la más inquietante de todas. Escuchamos a Pezzani, ¿me cuentas quién es? Sí, estamos hablando de Pascal Pezzani, que es el director de la central nuclear de Blayais, que es donde se han registrado uno de estos vuelos, y después te cuento qué es lo que dijo a puerta cerrada. El 13 de octubre, los equipos de la central detectaron una aeronave. Miembros de la gendarmería intervinieron, desplazándose al lugar inmediatamente. Dicho vuelo no tuvo ninguna consecuencia para la seguridad y el funcionamiento de la planta. La dirección ha presentado una denuncia ante la gendarmería de Blaye, aunque los puntos vitales de la central no se han visto comprometidos. De momento una intervención que no se sale de lo normal. Y de pronto la polémica. Efectivamente, porque esta intervención es la que se recoge en una rueda de prensa, pero es curioso porque en enero el diario Sud-Ouest filtró que esta misma persona, Pascal Pezzani, que como repito es el director de una central nuclear francesa, la de Blayais, al suroeste del país, dijo durante una asamblea a puerta cerrada en la que estaba, presentando un informe de la actividad de la central durante todo el año 2014, que fuese lo que había sobrevolado su central en el pasado mes de octubre, él estaba seguro de que no había sido un dron, sino un ovni. Y cuando este director de central nuclear, según los medios, asegura que es un ovni, se refiere no a un objeto volante no identificado seguramente, sino a algo muy extraño que no es un dron. Incluso de este tipo de acontecimientos ovni, vamos a llamarlo así, hay hasta croquis o dibujos, ¿no? Sí, efectivamente, hay croquis que han realizado los responsables y que desde luego recuerdan poderosamente. ¿Qué es lo que ves en ese croquis? Cuéntalo a nuestra audiencia. Bueno, es un objeto alargado con una luz en uno de sus extremos y con un núcleo de un color un poquito más oscuro. Tiene la apariencia típica, yo creo que todos podemos recordar, de un ovni clásico de los años 50 o 60. Es el típico objeto que todos tenemos en la cabeza, pero evidentemente los vuelos que se producen en su mayoría, Iker, de noche, también es posible que esto sea algún tipo de dron y que sea evidentemente la impresión o la perspectiva que esta persona pudo tener del objeto. Lo curioso es que aparentemente este responsable de la central nuclear ha dicho que tiene muy claro que lo que ha visto no es un dron. Llama la atención, ¿no? Es decir, que él descarta la hipótesis dron. Sí, no sé si es que el hombre sabe mucho de drones o están muy informados y quiere contar que lo que ha sobrevolado su central nuclear en pleno silencio es otra cosa. Y además es curioso porque el caso este en concreto sucedió en octubre, no trascendió hasta diciembre y fue en enero cuando él se vio un poco obligado a dar esta rueda de prensa oficial para atender, ¿no?, el interés de los medios que estaban deseando escuchar qué es lo que tenía que decir. Tenemos que decir que nosotros desde Milenio 3 hemos intentado hablar con ellos, de hecho nos hemos puesto en contacto con ellos, pero su respuesta ha sido tajante, han rehusado hacer cualquier tipo de comentario al respecto. De hecho fue Pablo Villarrubia, nuestro compañero, que es quien domina este idioma, quien se puso en contacto con ellos, e inmediatamente, en cuanto nosotros pronunciamos la palabra ovni, se desentendieron inmediatamente. Se desentendieron es llamarlo suave, ¿no? Sí, se pusieron casi agresivos, ¿no? Mencionar la palabra ovni era un poco darnos con la puerta en las narices. Efectivamente. Eso cortaron la comunicación inmediatamente. Cortaron la comunicación. Y eso, amigos de Milenio 3, ¿cómo lo interpretáis? Noel Calero, Fermín Agustí, al otro lado de este gigantesco dron nave que sobrevuela el mundo del misterio, y Noel siempre acertado con estas músicas que nos meten directamente en faena. Estamos viendo algo que no sabemos si es humano, si es extrahumano, qué hace vigilando ciertos entornos. Ojo cómo está el panorama mundial, para que en el corazón de Europa esté ocurriendo esto. Son bromistas, hombre, hay ciertos límites. Vamos a aprender luego con Miguel Ángel Ruiz, ingeniero aeronáutico, trabaja en el sistema de comunicaciones de Paralles en Santander, en el aeropuerto de Santander, sabe perfectamente
lo que hoy puede hacerse con un dron en España a nivel legal. Es sorprendente lo que está pasando. Pero escuchemos más voces de lo que ocurre ahora en Francia, que ha llevado, como decías, Diego, a portadas hasta que dan miedo, ¿no? Con titulares que dan realmente miedo. Sí, efectivamente, y esos titulares son, digamos, la avanzadilla de lo poco que pueden recoger esos artículos, porque se sabe realmente muy poco de estos objetos. Se sabe que estas aeronaves, Iker, estas que se han detectado sobre las centrales de Francia, eran de diferentes tamaños, en cada caso de diferentes envergaduras. Algunas tenían capacidad para transportar hasta 20 kilos de carga. Evidentemente la preocupación era tremenda, porque eso supone un gran peligro en caso de que porten algún tipo de carga que pueda estrellarse pues en las piscinas, ¿no?, donde se guardan los desechos nucleares. Y como dices, sí que hay una investigación en marcha, y así lo confirmó Bernard Cazeneuve, que es ministro del Interior de Francia, en una entrevista que dio para France Info. Esto es lo que él decía con respecto a la investigación. Hay una investigación judicial en curso y se están tomando medidas. Confirmo simplemente que esa investigación existe y que se ha puesto en marcha para saber qué son exactamente esos aviones no tripulados y neutralizarlos. De hecho, existen dispositivos destinados a la neutralización de ese tipo de artefactos, pero no me extenderé en su funcionamiento porque no debo hacerlo. Y vuelve el silencio en torno a una situación que es nueva, que es un poco incomprensible. No se había hablado de esto, siempre un poco de soslayo, pero el ministro del Interior hablando de que esa investigación oficial está en marcha. Son efectivamente, objetos. Iker, perdona, lo curioso y lo que destaca muchísima gente y muchísimos expertos, ¿no?, que se han atrevido a investigar qué es lo que está ocurriendo, es que resulta tremendamente extraño que hasta el momento, si esas investigaciones están en marcha, el gobierno francés no ha difundido ningún dato exacto sobre la procedencia de esos objetos, sobre su origen. Tampoco se sabe que haya derribado o interceptado ninguno de ellos. A día de hoy, en este momento, a la 1:53 de este 7 de febrero ya 8, ¿qué se sabe de esos objetos que llaman la atención toda la semana en Francia? Oficialmente, ¿qué se sabe de ellos? Oficialmente no hay ningún dato. Oficialmente no se sabe su origen. Oficialmente, como te digo, no se ha interceptado ninguno. No hay ninguna fotografía oficial que los muestre durante esos vuelos. Y lo que sí se sabe es que es lo que algunos medios han apuntado. Incluso el propio gobierno lo dio a entender. Quizá ellos decían que pudiera ser obra de activistas antinucleares que tuvieran como objetivo pues poner de manifiesto la falta de seguridad de las centrales nucleares francesas ante potenciales ataques terroristas. Lo curioso es que también estas organizaciones ecologistas, sobre todo Greenpeace, se ha pronunciado, han dicho que ellos no tienen absolutamente nada que ver, que cuando ellos lo hacen, lo dicen abiertamente, lo reconocen, y que en este caso, desde luego, no tiene absolutamente nada que ver con ellos. Estos vuelos pues no son de su incumbencia y ellos no están detrás. También, por ejemplo, tenemos las palabras de Yannick Rousselet, que es el responsable en Francia de la campaña antinuclear de Greenpeace, que mostraba así su preocupación sobre lo que estaba ocurriendo. Vemos que se puede entrar y salir del espacio aéreo de las centrales nucleares francesas o en las instalaciones nucleares francesas sin que nadie pueda hacer nada. Está a la vista que hay una auténtica brecha de seguridad en nuestras centrales. Son frases que, claro, causan un temor enorme, porque hablamos, lo denuncia Greenpeace, de muchas centrales nucleares, algunas en periodo ya de desabastecimiento, de desmantelamiento, con grandes silos o fosas donde están los residuos líquidos, los residuos nucleares de altísima contaminación. Y alguien ha ideado, vamos a ver, si estos drones de pequeño o gran tamaño, o estos ovnis, o las dos cosas, que no lo sé, porque recordamos que a nivel mediático se ha afirmado en los medios franceses, se ha filtrado que el director de una de las centrales dice que de drones nada, que eso era un ovni. Lo dejamos ahí. Bueno, sea lo que sea, pero pensemos en el dron, por ejemplo. Pensemos también en esta escena apocalíptica, de acuerdo, de película. Vosotros opinaréis. Me gustaría mucho esta noche, porque seguro que hay personas que manejan drones pacíficamente. 99,999% de las personas, ¿no?, que tienen sus drones, que graban, que hacen fotografías, que gracias a ellos hemos descubierto pinturas rupestres, paisajes desconocidos, hace poco unas instalaciones secretas. Es decir, los drones aportan muchas cosas. A mí me gustaría que esta noche vosotros, amigos y amigas, que sabéis de drones, que tenéis un dron, pues
a ver qué os encaja, qué nos encaja, qué está pasando, qué ocurre en nuestro país. Porque da la sensación de que estamos ante un mundo nuevo. La tecnología ha ido por delante, luego lo contará Santi, ha ido por delante y nos ha pillado. Ahora de repente hay pequeños artefactos, ¿no? Vamos a llamarlo arañas mecánicas volantes, porque algunos tienen como unas patas, y piensan que hay un tipo de modelos que pueden atrapar con esas patas, entre comillas, una carga de cualquier tipo. Pensadlo por un momento. Tú lo manejas desde cierta lejanía, drones de cierta potencia, y sueltas la carga sobre la instalación donde están los residuos más potentes. Una central nuclear con un sistema armamentístico bien elegido y bien diseñado es difícil de atacar. Siempre son lugares del máximo nivel de reserva. Resulta que pequeños artefactos, y ahora creo que estamos entrando en la conciencia del peligro, están siendo detectados cerca de centrales nucleares. Un tipo normal que está con su dron no creo que se vaya justo a la central nuclear a grabar. Por tanto, la inquietud es enorme de qué puede estar pasando y de qué puede pasar en un futuro. Ha habido palabras de una persona fundamental en la historia de las ideas y el lenguaje y que se ha declarado, digamos, partidario de los drones como objeto de terror. Sí, es Noam Chomsky, el famoso filósofo, lingüista y activista estadounidense, que fíjate, Iker, este corte yo lo he rescatado del archivo porque es casi una profecía, pertenece al año 2013 y fíjate lo que Noam Chomsky ya entonces daba a entender que podía ocurrir con estos aparatos. Pasados unos días del atentado en Boston, en Yemen se realizó un ataque aéreo. Uno de otros tantos, pero este es especial, porque había un joven de aquella aldea que fue atacada y que posteriormente lo describió todo. Lo que dijo es interesante y relevante. Contó que en su aldea se intentaba abatir con drones a una persona bien conocida. Las agresiones de este tipo son un arma de terror. No solemos llamarlo así, pero es la verdad. Él contó que los yihadistas intentaban a lo largo de muchos años convertir a los vecinos en antiamericanos, pero que no tuvieron éxitos. Con el bombardeo de estos aviones no tripulados se consiguió que toda la localidad se volviera en contra de Estados Unidos. Y a lo mejor varios centenares de personas serán terroristas solo para vengarse. Es una máquina de terror. Sea como fuere, le hemos preguntado a Miguel Ángel Ruiz, un auténtico experto ingeniero aeronáutico, ¿qué puede haber detrás de todo esto a día de hoy? Ellos que saben de los aparatos, de cómo vuelan, de sus diseños, si es como para alarmarse o son cosas anecdóticas. Pero es que muchas veces en nuestra historia reciente hemos visto como cosas que parecían anecdóticas o que no querían los medios poderosos, quien fuera, que no se alarmase, resulta que luego se convertían en problemas reales, graves, en una realidad insospechada, que nos pillaba a contrapié. Miguel Ángel Ruiz nos habla de lo que saben ya que está ocurriendo, porque tienen que dar una serie de informaciones a las personas que vigilan el aire. Y lo que nos cuenta Miguel Ángel, es su opinión por supuesto, a mí me parece de verdad preocupante. El pasado 26 de enero, un dron de 1,5 kilos se estrelló en lo que era la Casa Blanca en Estados Unidos, ¿no? Lo que pasa es que resultó ser un dron civil, parece ser que no tenía malas intenciones, pero eso ha supuesto ha elevado la amenaza en Estados Unidos porque, bueno, sabemos que las autoridades de Estados Unidos, Alemania y España y Egipto han frustrado al menos 6 potenciales ataques terroristas con drones desde el 2011, ¿no? Quien sí sabemos que lo usa es el Estado Islámico y hasta ahora lo que están haciendo es usar los drones para reconocimiento, ¿no? En otros países están tratando de usar drones para pasar drogas y cosas quizás que no están tan al alcance de la gente, pero que son perfectamente factibles con drones, como es el ataque con armas químicas, ¿no? De hecho, Estados Unidos cada vez usa cosas más específicas, por ejemplo, lo que es la geolocalización de teléfonos móviles desde los drones, ¿no? Pueden rastrear la señal de una persona y en el momento que localizan un teléfono abrir fuego contra él. De pronto hemos visto a alguien con un teléfono móvil y el aparatito que va viniendo, que te ha localizado, que te tiene ya en su chip y que te va a quitar de en medio. Esto parece Yo Robot, películas de hace unos cuantos años que veíamos con esa historia, decíamos antes, el retromundo, ¿no? Esto será la ciencia ficción. Y de pronto la ciencia ficción nos está pasando por encima, pero a una velocidad de crucero que no podemos ni alcanzar. Se están produciendo cosas que quizá la mente humana ya no es capaz de comprender. ¿Por qué? Porque hemos hablado en alguna ocasión en este programa, y creo que fuimos pioneros, hay que decirlo, y mérito de Santi Camacho, como suele ser con estos temas, con el concepto singularidad, que luego se ha hecho bastante popular. Cuando las máquinas y los ordenadores
y lo digital y el mundo complejo de la matemática empieza a tener una autonomía, el funcionamiento es tan poderoso que ya el ser humano se ha quedado atrás. La capacidad replicante de algunos de estos circuitos llegan a un nivel que nosotros no podemos alcanzar. Y entonces esto es como el mito de Frankenstein. ¿Será así o no? Santi, lo que sabemos de momento es que esto no es un fenómeno francés, que es lo inquietante. Empiezan a salir en las últimas horas prácticamente noticias de otros países del corazón de Europa donde está ocurriendo lo mismo. De hecho, había un precedente que se fue el pasado mes de agosto, cuando la Guardia Revolucionaria iraní abatió un dron presuntamente israelí que estaba haciendo evoluciones sobre la central nuclear de Natanz, donde se supone que están llevando a cabo sus experimentos para enriquecer uranio y convertirlo en material para armas nucleares. Pero efectivamente el caso francés ha hecho que empiecen a salir a la luz otros casos. De hecho, ya se ha extendido a Bélgica. En Bélgica ya ha habido, por lo menos confirmado, y se rumorea que ha habido más, casos de drones sobrevolando una central nuclear en concreto de este país. En Inglaterra la cosa se ha convertido en materia de seguridad nacional. Elementos del Ministerio de Defensa se han reunido porque también en la prensa rumorea que ha habido algunos casos. De hecho, John Latch, uno de los mayores expertos en seguridad nuclear del Reino Unido, fue convocado a una de estas reuniones y ha declarado a la prensa que existe un riesgo real, con al menos 4 escenarios que se han comprobado como perfectamente viables, de llevar a cabo un atentado a una central nuclear por medio de drones. Lo primero, porque un ojo experto, un ingeniero nuclear, simplemente con las filmaciones de lo que pueden ver estos drones, puede detectar a la perfección un punto débil en el sistema de refrigeración, incluso en el sarcófago del reactor, o, lo más probable, en las piscinas donde se guarda el material ya gastado, el combustible ya gastado. Lo más peligroso. Es lo más peligroso y curiosamente lo menos blindado. Lo vimos en Fukushima. Igual que el reactor tiene unos muros de hormigón tremendos que necesitarían una carga explosiva de un calibre realmente considerable y probablemente imposible de ser transportada por un dron para que se haga un daño de cierta consideración, algunas piscinas solamente tienen un tejado de hojalata. Un tejado de hojalata es la única cobertura entre eso y una piscina de agua llena de barras de uranio y de grafito radioactivos que con 3, 4 o 5 kilos de explosivo potente, que perfectamente pueden ser transportados con uno de estos aparatos, pues pueden provocar una evacuación a centenares o decenas de kilómetros alrededor de una planta nuclear. Con la noticia de Francia tenemos dos posibilidades, una más romántica, más misteriosa, más si queréis de Milenio 3, aunque Milenio 3 comparte el misterio y la pura conspiración, ¿no? Yo creo que son elementos que no se os cuentan habitualmente y que nosotros nos hemos empeñado en contar porque nos interesa el mundo en el que vivimos. Y esto no es hablar de una historia vieja o antigua, es que esto está pasando ahora mismo, como ocurrió con el hum, el extraño sonido, como ocurrió con tantas cosas. Están haciendo ahora mismo. A lo mejor dentro de 20 años, en los libros que toquen los misterios de principios del siglo XXI, se hable de los misteriosos vuelos de drones no identificados que espiaban o que, ya veremos, ¿no?, qué es lo que perseguían. La opción romántica es que también hay algún tipo de ovni o objeto completamente desconocido, porque ha ocurrido en otras ocasiones. La opción más humana, más lógica, más convencional, seguramente la más próxima, es que hay drones manejados por personas. Yo lanzo una pregunta a nuestros oyentes y es, si alguien está haciendo eso con aviesas intenciones, no puede estar muy lejos tampoco. O hay drones con gran capacidad de autonomía para que el tipo, sea del gobierno que sea, del grupo terrorista que sea, esté muy lejos, porque claro, le pueden detectar, ¿no? Puede estar escondido, pero relativamente cerca de la instalación. Me imagino, luego a ver si nos responden. El tema preocupa hasta el punto de que hace apenas 2 semanas el Departamento de Homeland Security, la institución de seguridad máxima de Estados Unidos, convocó una reunión de expertos con personal civil. La prensa estaba completamente prohibida, pero se podía, o sea, no era algo secreto. Ha trascendido lo que se habló y lo que se vio, sobre todo en esa reunión, sobre el tema de los drones, muy preocupados con el tema de la Casa Blanca.
Allí se enseñaron drones con cargas ficticias, es decir, drones montados con explosivos falsos, para que se viese que era perfectamente operativo llevar varios kilos de explosivo en uno de estos sitios. Pero se enseñó una película que dejó absolutamente asombrados a los presentes. Era un experimento, unas maniobras que se habían hecho con la premisa de utilizar solamente $5.000 de material. $5.000 de material en drones y montar un ataque contra una columna de vehículos acorazados y armados del ejército de los Estados Unidos. ¿Adivina quién ganó? Los drones. Tomás, ¿qué pasa en España? Vamos a ver, Carmen, si hay algún tipo de comunicación de personas, el control en el tema de los drones, que no debe ser tampoco fácil, no es sencillo, ¿no? Las personas que manejan drones, porque hay de todo tipo y muy económicos también, ¿no? Pero escuchad algo que tiene que ver con nuestro país, porque claro, estaremos pensando, es que igual nuestro país, igual está pasando y no nos informan, igual ha ocurrido y no nos dicen nada. Yo qué sé, yo no digo nada, pero puede pasar. ¿Cuál es la normativa exactamente, además ampliada y actualizada recientemente, que Miguel Ángel Ruiz se sabe de memoria, en nuestro país, en nuestra piel de toro? Esto yo creo que es sorprendente. Estaríamos hablando de unas condiciones que imponen a todos los drones de hasta 25 kilos de pesos, en el cual tienen que tener una placa de identificación, un piloto autorizado, es decir, existe ya el carnet de piloto de drones en España, pero tienen unas restricciones importantes, por ejemplo, de operar en zonas no pobladas, en espacio aéreo no controlado, y que no se vaya más allá de los 500 metros sin superar los 120 metros de altura, ¿no? Luego existen otras, la ley regula otras muchas cosas, como por ejemplo que los drones puedan grabar audio y vídeo, ¿no?, en determinadas circunstancias, etcétera, ¿no? Pero como digo, por primera vez en la historia España ya tiene una normativa para regular el uso. Sorprendidos, ¿verdad? Pues yo también, sinceramente. Es que ha habido muchas historias, unas anti en Chernóbil precisamente, hay mucho mito, ¿verdad? No lo sé. También algunos se han querido llevar el tema por ahí, de apariciones de ovnis, o sea, mucho tiempo antes de los drones, 1986, sobre la central más famosa del planeta. Pues sí, justo en el momento más crítico en que el reactor estaba expuesto y la radiación estaba subiendo a niveles absolutamente catastróficos, mucha gente dice que allí se vio planear un objeto extraño que disparó un rayo luminoso hacia el corazón del reactor abierto de aquel reactor número 3 de la central de Chernóbil, y que a los pocos minutos la radiación empezó a bajar a niveles mucho más tolerables y mucho menos catastróficos. Es un mito, es una realidad. Desde luego es difícil de creer. Es difícil de creer. Ver un objeto, a no ser que fuese quizá, quién sabe, un objeto real, un objeto terrestre, no conocido, pero la gente cuenta eso, que vio eso. Te puedo asegurar que la, entre comillas, leyenda en Chernóbil y en los alrededores, ha habido gente que me la ha contado a mí como escuchada de bomberos, escuchada de personal que estuvo allí, incluso de personas ya fallecidas. Es decir, mi difunto marido me contó, es decir, que está muy viva esa pero historia. Como un objeto que de alguna forma blindaba, sellaba o ayudaba. Sí, de hecho la historia es que aquello fue lo que evitó realmente una reacción, el famoso síndrome de China, una reacción en cadena fatal que hiciera que el núcleo del reactor llegase hasta el centro de la Tierra con unas consecuencias absolutamente imprevisibles. Fíjate que es interesante, pero justo con lo que contaba Santi, hay precisamente un ufólogo ruso, Vladimir Avinsky, que él entre los años 70 y 80 recogió decenas de casos de avistamientos de extrañas luces y aeronaves en diferentes centrales nucleares de la antigua Unión Soviética. Y él contaba no solo eso, sino que en algunas de esas centrales, después de los avistamientos de estas naves, algunos investigadores habían encontrado unos extraños artefactos que tenían forma piramidal. Y él teorizaba, en aquella época se empezaba a teorizar que quizá a seres de otros mundos estaban interesados por nuestras centrales nucleares y nuestras armas nucleares. Pero él lanza una teoría que es que quizá estas naves lo que pretendían era desactivar isótopos radiactivos del suelo para limpiar los ecosistemas de zonas contaminadas por este tipo de energía. Pues precisamente en esa zona, en esa antigua Unión Soviética, ya había teorías de este tipo y que se podrían relacionar perfectamente con lo que ha contado Santi en Chernóbil. Es que en la antigua Unión Soviética había una ufología muy potente, muy estructurada, que lanzaba un sinfín de investigaciones y fotografías
Recuerdo el mítico Boris Churinov, por ejemplo, y gente que recogía, y tenía su mérito, testimonios de aquel mundo tan hermético, y las centrales nucleares, los silos de misiles, eran como un vergel de historias, de apariciones extrañas. Esto es como un arquetipo en movimiento, es decir, como sabemos que hay peligro, como sabemos que el mundo está en peligro, imaginamos y recreamos a los salvadores del cielo, entre comillas, intentando ayudarnos, o realmente están esos aparatos. Aunque sea casi en teletipo, Carmen, porque hay varias historias que tienen que ver en el mundo de la ufología con estas centrales de alta seguridad y con los ovnis. Sí, además es gracias a un personaje que se llama Robert Hastings, que se dedicó durante años a ir entrevistando a personas, a militares sobre todo, que habían tenido experiencias con objetos volantes no identificados y que la mayoría de ellos estaban en bases que guardaban armas nucleares. En 1964, por ejemplo, el teniente coronel Philip Moore, en la base militar de Walker, en Nuevo México, está al mando de una de las cápsulas subterráneas de control de misiles cuando un comandante le avisa que están viendo, no solo él, sino todo su equipo, un objeto sobrevolando la instalación. Varios militares son enviados para inspeccionar la luz sobre el terreno, directamente la ven sin prismático siquiera, y lo que avistan es una luminaria que se acerca y se aleja repetidamente y a gran velocidad sobre los hilos de misiles. 2 años después, el mayor Guyland King estaba destinado en la base de lanzamientos de Ellsworth, en Dakota del Sur, cuidando 150 proyectiles nucleares. Afirma que una noche saltaron todas las alarmas porque había un ovni sobrevolando la base. Según comprobaron los militares, se trataba de un plato volador rojo que proyectaba un haz de luz sobre el silo de lanzamiento. Otra vez la imagen, no sé si simbólica o real. Algo proyecta, como decía Santiago, que le contaron él mismo en Chernóbil, un haz de luz sobre el lugar donde está casi teléfono rojo, ¿no?, de lanzamiento de misiles. No es la única vez que pasa en esa base, se produce en 3 o 4 ocasiones y además lo que les alerta también es que después aparecen unos extraños helicópteros que ellos no saben a qué pertenecen, a qué gobierno, a qué unidad, porque no tienen constancia de que puedan sobrevolar su base, y estos objetos lo que hacen es ir porque alguien ha alterado ese espacio aéreo que en estas bases está protegido, por supuesto. No puede entrar nadie por el aire sin que antes se haya dicho que va a pilotar tal avioneta con tal matrícula, con tal piloto. En una de esas ocasiones en la que es avistado el objeto circular y metálico junto a la valla de la base, el cuerpo de seguridad pide permiso para disparar. Quieren sus armas, las empuñan, pero cuando se dirigen a los mandos, estos les dicen que no disparen, que estén alerta, pero que no disparen. Al parecer, después de ese extraño avistamiento, uno de los misiles sufre un incomprensible fallo. Algo parecido ocurre en 1967 en la base de Malmstrom, en Montana, donde se puede observar un objeto rojizo de más de 3 metros de diámetro que se acercaba a las instalaciones. El ovni fue observado por el personal de la base, que además pudo comprobar que mientras aquel ingenio estaba cerca de los misiles, estos quedaban inutilizados. John Esban también fue testigo en varias ocasiones de cómo unos objetos con forma de disco y color rojizo sobrevolaban la base aérea Warren, en Wyoming, en Estados Unidos. En varias ocasiones salieron cazas para ver qué eran esos objetos, pero nunca pudieron identificarlos. Ese tono escurridizo, ese tono huidizo, esa sensación de que no sabemos quién ha mirado por aquí, curiosamente, 50 años después, se está repitiendo. Bajo el epígrafe drones, en aquel momento que sepamos desde dónde no existían, quizá existieran otras cosas, pero desde luego la sensación que hay es la misma, una especie de espionaje extraño, y la división, quizá en aquel momento se creía más en los ovnis y más en Estados Unidos, de que podían ser vigilantes del espacio, ni más ni menos, preocupados con la carrera armamentística hacia la destrucción del planeta Tierra, y hoy pensamos que son gobiernos, terroristas y cuestiones todavía por resolver. Pero el problema viene cuando esos objetos volantes empiezan a incidir sobre esas armas nucleares. Minot, Dakota del Norte. Un silo con misiles Minuteman. Se ve un gigantesco objeto brillante que cuando pasa por encima de esos misiles parece incidir con un rayo de nuevo sobre ellos. Algunos de ellos empiezan a sufrir interferencias, parece que están siendo activados por aquello que los sobrevuela. Hasta tal punto llega el miedo, la alerta dentro de la base, que se activarán los misiles, de que se activaran esos misiles, que los altos mandos lo que hacen es
mandar a personal para que los inhabilite, es decir, para que nadie pueda manipularlos por si acaso alguien los iba a lanzar. Se dan cuenta de una cosa, han sido manipulados no se sabe cómo y la dirección ha variado de la originaria. Años más tarde, un incidente parecido vuelve a producirse en la base de Lewiston, en Montana, donde se detecta una alarma por intromisión en el espacio aéreo. Una patrulla ve como un objeto brillante muy grande, anaranjado y discoidal, ilumina de nuevo algunos de los misiles. Despega un helicóptero para ver de qué se trata y ante el peligro de lo que se está viendo, se envían 2 cazas para interceptar el objeto. El artefacto comienza a ascender a gran velocidad y los pilotos de los cazas lo pierden de vista. Los especialistas, después de ese incidente, revisan esas cabezas nucleares y de nuevo ven que están siendo manipuladas. Todo esto también suena inquietante, ¿eh? Muy inquietante porque son armas que pueden acabar con gran parte de nuestro mundo conocido. Y no solo eso, sino que en todos los casos, después de ver esos objetos sobre bases militares, lo que se dice es silencio, aquí no ha pasado nada. Preguntaremos a Santi Camacho, en titulares prácticamente, qué se dice en el mundo de la conspiración hoy, ahora mismo, sobre estos casos que han pasado de Francia a Bélgica, después al Reino Unido, y que nos retrotraen a esa vieja historia casi de la Guerra Fría, y que había mucho miedo a la conflagración brutal entre 2 potencias. Ahora, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué se dice? Pero antes, 2:17, me comunicaba Fermín Agustí por vía interna que Diego tenía una noticia de ultimísima hora. Diego. Bueno, sí, es que con el paso de los meses, Iker, como estáis comentando, esa preocupación ha aumentado. Fíjate, comentaba Carmen hace nada el despliegue que en ocasiones se había producido para interceptar esos aparatos, y es que en enero de 2015, hace un mes, las autoridades francesas investigaban también el vuelo por parte de drones no identificados de la principal base de submarinos nucleares ubicada al noroeste del país. Un diario local, Le Telegram, dijo que varios helicópteros, una decena de infantes de marina y numerosos gendarmes fueron desplegados en el área que rodea la base para intentar recuperar esos pequeños aparatos. No lo consiguieron, Iker. Lo que es curioso también, déjame decirte, es que el 4 de noviembre la policía francesa detuvo a 3 jóvenes que tenían un dron, los detuvo cerca de una central nuclear a unos 400 kilómetros al sur de París, y a pesar de que la propia policía dijo que estas personas de ninguna manera podían estar detrás de todos los incidentes ocurridos y que probablemente solo estaban imitando los incidentes, desde luego el gobierno francés se ha agarrado como un clavo ardiendo a esta posibilidad, porque evidentemente la detención de unos simples gamberros es desde luego la menos comprometida para la seguridad de sus centrales nucleares. Suena un poco a chivo expiatorio, quizá. Efectivamente. Y a chivo expiatorio también nos recuerda mucho a las explicaciones que se dieron en su día con los círculos de las cosechas. Es decir, pues porque hubo unos bromistas que hicieron uno, resulta que todos los círculos de las cosechas del mundo parecía que eran fraudulentos. Bueno, enseguida todo el mundo lo creyó, porque el efecto de encontrar un bromista haciendo algo, de inmediato es un poco dominó, ¿no? Claro. Si salen en el telediario estos muchachos atrapados llevando un dron, de inmediato, sea verdad o no, el gran público, que es lo que le interesa a los poderosos, la masa del gran público, van a creer que son unos chiquillos diciendo: no será tan fácil ponerse a una central nuclear y poner el dron por encima. Digo yo, no lo sé, ¿eh? Es que no da la sensación un poco de que la nueva gran excusa OVNI es el dron, porque eso sí, sin duda. Estamos viendo que sobre bases nucleares de Francia están sobrevolando objetos extraños y automáticamente se les bautiza como drones, porque no pueden ser otra cosa, pero resulta que el fenómeno ya viene desde los años 70, cuando no había drones. Eso es verdad. Con lo cual tenemos que intentar saber algo más, pero yo creo que desde luego este año, este 2015, nos quedan muchas noticias de supuestos ovnis a los que bautizarán automáticamente como drones. Es un chivo expiatorio perfecto. Ahora, lo lógico es que, claro, pensar que también hay muchos drones. La versión de la conspiración que dice a estas horas, Santi, ese mundo en el que tú te mueves, ¿qué cree que está ocurriendo en Europa? ¿Qué están haciendo en estos días? Ojo. Pues hay 2 vertientes y curiosamente ninguna tiene que ver con los ovnis. Parece que la hipótesis ovni queda para los románticos. Efectivamente. Efectivamente, lo que se está pensando es que tal vez alguien, y se apunta directamente pues
a integristas islámicos, puede estar ensayando, planificando, viendo la posibilidad de que se pueda hacer algo sobre una central nuclear en Francia, que no olvidemos que ha sido un país que recientemente ha sido castigado por ese tipo de terrorismo. Y luego está la parte más rebelde o más retorcida, que opinan que todo esto puede ser una cortina de humo para establecer lo que se denominan las vallas electrónicas en los drones. ¿Qué son las vallas electrónicas? Hasta hace bien poco, tú te comprabas un dron de cualquier modelo y podías volarlo donde quisieras, incluso por zonas prohibidas, y era tu responsabilidad. Si te pillaban, allá tú con las consecuencias penales o administrativas que tuvieras que arrostrar. Sin embargo, lo que se está viendo es que, como casi todos los drones tienen posibilidad de geolocalización GPS, establecer, y ya hay en algunos modelos establecidos eso, vallas electrónicas, lugares por los que por su propia programación es imposible que pasen. Si intentas pasar, se encuentran... una barrera tipo la cúpula, ¿no? Sí, se encuentran una muralla invisible que no les deja penetrar. Eso ya, de hecho, hay modelos que tienen casi todos los aeropuertos mundiales un perímetro de 1,5 millas alrededor con sus vallas invisibles, pero que pues a lo mejor instalaciones secretas, instalaciones nucleares. La propia Casa Blanca recientemente ha sido incluida en la actualización de software de estos drones con una valla invisible que, es que suena ridículo que no tenía. Claro, no tengan lugares de este tipo, que lo tengan en el aeropuerto y no lo tengan lugares de este tipo. Sí, ¿Donde hay armamento para arrasar medio país? Entonces, digamos que esta parte más levantisca, lo que dicen es que los drones habían dado al pueblo o a la gente común la posibilidad de tener ojos donde a determinada gente no le conviene que lleguen los ojos de la gente común, y que con esto se van a generalizar esas vallas electrónicas, con lo cual los drones pues van a seguir siendo pues un mero juguete, pero no vas a poder ver una base secreta o no vas a poder ver una instalación del nuevo orden mundial. Vaya. El cerebro colectivo de la conspiración, que fino hila, ¿no? Porque siempre cuentan las cosas y uno se queda diciendo, vaya barbaridad, pero hay un regusto de, ¿y si fuese verdad? Pues vamos con algunos de los mensajes. Pedro Pérez decía, en España, si en España pasa algo parecido, no se entera nadie, me imagino que algo ha tenido que pasar ya seguro. MAPI, ¿podrían tratarse de mecanismos de contravigilancia de los propios estados en instalaciones estratégicas no declarados? Álvaro Martín, Ministerio de Fomento, no está permitido el uso de aeronaves pilotadas por control remoto con fines comerciales o profesionales. Ya, pero si el fin es curiosear. Miguel dice, hay libertad de uso de drones, no haría falta ningún tipo de legislación sobre estos aparatos, cualquiera puede manejarlos. Jesús Bastarrica, no creo... Ha dicho Miguel Ángel Ruiz que ya hay un carnet, digamos, de operador de drones. Ya, pero es que también venden una especie de que es para los niños y graba perfectamente igual que un dron, como unos helicópteros que además suben muchísimo, graban en vídeo perfectamente, fotografían. ¿Se considera dron? ¿No se considera dron? Luego hay una cosa, que es que la tecnología está avanzando muchísimo. Ya hay drones de juguete, digámoslo así, que tienen unos tamaños absolutamente diminutos. Es decir, son espías como perfectos. Un pajarito. Y no solamente que vuelan, sino que saltan. Sí. De hecho, ahora mismo están limitados pues por la autonomía y por que lógicamente con ese tamaño no tienen capacidad para llevar una batería de larga duración, pero dentro de nada habrá baterías de células de combustible, habrá baterías de grafeno, habrá una auténtica revolución en el campo de la energía miniaturizada, de tal manera que un dron que mida pues poco más que un gorrión puedas volarlo a una distancia absolutamente increíble, y eso sí que ya es indetectable por el ojo, por el radar o por cualquiera. Montaña Sánchez dice, los drones me están dando mucho miedo, según las manos que los guíen pueden salvar vidas, que igual arrasar una ciudad. Sí, porque además hace poco se publicaba la noticia de un equipo español que había creado un dron que podía llevar órganos para trasplantes, con los cuales también hay grandes ideas, ¿no?, para hacer el bien. Jesús Bastarrica dice, no creo que tenga nada que ver un dron atacando un pueblo con un dron sobrevolando una central nuclear. Daniel Echevarría, un ejército de drones son un arma imposible de parar, no tiene límite al no ser tripulados, tecnología en manos del hombre. María Daza, da un poco de miedo cosas que vuelan sobre una central, deberían estar protegidas.
que la que se puede liar es gorda. Edu dice igual es alguna empresa o particular interesado en averiguar si hay radioactividad o algo por el estilo. Lo increíble es que no sabemos, que sería tan sencillo saberlo, comunicarlo, esto ha sido así, asa la matrícula tal y este es el objeto con fotografías, pero es que después de no sé cuántos meses de sobrevuelos, 18 detectados en Francia, nadie sabe nada. Eso sí que es inquietante, ¿no? Y eso está pasando. Es que además, por el tamaño que tienen, incluso estos que eran drones, si son drones de un determinado tamaño, son absolutamente invisibles al radar. Es que son muy pequeñitos. Estos avistamientos se los debemos a la agudeza visual de los vigilantes de las centrales nucleares. Es decir, no ha habido un medio mecánico que los haya detectado automáticamente. Es decir, tenemos 16 avistamientos en Francia que se sepa, es decir, lo cual no quiere decir que haya habido 16 o 32 más que les ha pasado absolutamente desapercibidos a estos vigilantes. Fíjate, en Teos apunta una posibilidad que dice, si son drones, operaciones encubiertas del propio gobierno francés para crear una nueva alarma y atraer atención mediática y desviarla de otro lado. Lo que estamos hablando de que la tecnología va muy por encima de lo que nosotros sospechamos, me está recordando muchísimo a una escena, y según estaba hablando Santi antes de los drones de pequeño tamaño, más aún a la escena de la película Fantasma, esas bolas metálicas que perseguían a la gente, lanzaban un rayo y lo mataban. Seguro que técnicamente se puede hacer. Hemos escuchado que hay drones que ejecutan a personas. Esta semana salía una noticia de cómo ya estarían listos los drones del tamaño de mosquitos, con capacidad para extraer muestras de ADN sin que te des cuenta, sin que se dé cuenta el sujeto. Y claro, el que te extrae una muestra de ADN también te puede inocular cualquier cosa sin que te des cuenta. Santi acaba de lanzar una diapositiva al futuro. Un dron pequeñísimo, como un mosquito, se posa. ¡Uy, qué picotazo! Ese picotazo ha transmitido una información o se ha llevado de ti una información. ¿Ciencia ficción? Lo dudo. Nanorobots, tecnología, todo lo que el hombre ya empieza a considerar un ensueño, resulta que se está creando. Siempre ha sido así en la historia, pero ahora con una velocidad extrema. Bueno, con los mosquitos, si los escuchamos, zascas, ¿no? Como nos carguemos drones así a manotazos, verás tú. Emilio Molina dice, a día de hoy sigue siendo, por desgracia, muy arriesgado hablar de ovnis y más en ciertos ámbitos. Angel of Death, creo que sea un dron o un ovni, es un tanto preocupante que vigilen o ronden por centrales nucleares. María dice que oficialmente solo se crearán cortinas de humo y desviará la atención hacia otros temas. Y Pato, cualquier rato van a preparar la de Dios, tiempo al tiempo. Era Pato el que decía esto. Sí. Yo espero que se equivoque y espero que no liarán. tenga razón. Pero vamos a ver, lo que pasa es que está pasando, está ocurriendo ahora mismo. Es un ámbito que mezcla el misterio. Algunas declaraciones han sido tan gráficas. No es habitual que un director de una central nuclear en un país como Francia te diga que de dron nada, que eso era un ovni. Y por otro lado, la sensación, el run run de que hay muchos más casos y, como decía Santiago Camacho, muchos que no sabemos y que se están produciendo. Algo flota sobre el mundo, decía yo. Esa versión, esa frase maravillosa, ese inicio brutal, seguramente de una serie de reportajes importantísimos para el inconsciente colectivo de nuestro país, que en el año 68 pusieron el tema OVNI en la portada del ABC, y con lo que eso significaba, algo flota sobre el mundo. Carlos Murciano, entrevistado en este programa, por ejemplo, eso por lo menos ahora tiene otra variante, ¿no? Igualmente inquietante y extraña. Algo flota sobre el mundo, graba el mundo, lanza una información, se la guarda, porque es extraño que estos lugares secretos para el común de los mortales, cualquiera con un aparato los pueda grabar, porque habrá cosas que no se puedan ver, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? Pues la sensación que hay es que en la carrera por el control del mundo, la tecnología empieza ya a sacarnos una ventaja. Nosotros somos el corredor que va detrás, pero ese atleta nos sigue sacando ventaja, y ya no podemos alcanzarlo. Bueno, pues lo dejamos ahí, justo a las 2:30, dossier sobre un fenómeno nuevo, que nosotros desde luego, con Diego Marañón, con todo el equipo, seguiremos puntualmente. Si hay noticias, por supuesto, si vosotros observéis algo extraño, estamos aquí en las vías de contacto para hacer este programa entre todos, porque lo que nos interesa es conocer este mundo nuestro, que contiene muchos mundos en sí mismo, y que es siempre maravilloso, fascinante y también preocupante. Preocupante es lo que vive una familia en una casa, y nos marchamos rápidamente. Nos marchamos con esta sintonía clásica
que nos habla de oscuridad, nos habla de sombra, porque la casa en sí era bastante sombría, me parece clara, y se transformó en un pequeño infierno. Este caso, como digo, ha sido ensombrecido, nunca mejor dicho, por otros, pero cuando lo analizamos nos damos cuenta de que tiene enjundia. ¿Qué vivió una familia en el barrio de Embajadores en Madrid en 1991? ¿Qué hizo que muchos investigadores, aunque no se hiciese público en muchas ocasiones, acudieran a esa casa? ¿Qué serie de fenómenos estaban ocurriendo allí? Clara Tahoces abre su archivo. Pues sí, nos vamos a situar en el año 1991, en un momento en el que estos fenómenos, como muchos de los casos que hemos visto en esta sección, estaban desprestigiados, ¿no? La gente había muchos casos, ¿sí? Es una cosa paradójica, ¿no? Había muchos casos, pero en cuanto saltaban a la luz, pues había quien intentaba desprestigiarlos o quitarles importancia, ridiculizar a sus protagonistas, etcétera. Y en este contexto, en una vivienda de la calle Embajadores, en Madrid, tenía unos 80 metros, hall, 3 dormitorios, un baño, una cocina y un salón comedor. Vivía una familia compuesta por 6 personas de clase media baja, el padre, la madre, 2 hijos, la esposa de uno de ellos, un bebé pequeñito y una perra. Y bueno, todo comenzó, como nos explicaba uno de los protagonistas, Javier, el hijo, como si fuera un sueño, algo parecido a un sueño en el que empezaba a notar como una fuerza que le oprimía el pecho. Claro, decimos, bueno, pues esto es muy parecido a muchos de los fenómenos relacionados con la parálisis del sueño, etcétera. Oía voces que le hablaban y él automáticamente, claro, en esa circunstancia se despierta, o si es que estaba dormido, porque decía que era una especie de sueño, pero realmente llegaba a despertarse y claro, de parálisis nada, porque lo que hacía era coger la Biblia, asustado. Si tú ya tienes ese nivel de conciencia, ya no estamos hablando de una parálisis del sueño. Él tenía sus sueños repetitivos y ya había cogido cierto miedo y tenía la Biblia cerca de la mesilla como un objeto protector. Exacto. Entonces él, en esas voces que oía, a veces le hablaban y le decían que nunca habían visto a alguien que tuviera tanta fuerza y que sabía protegerse muy bien por coger esa Biblia. Solamente una vez vio una especie de sombra que cruzaba y que le llamó la atención que únicamente tenía 3 dedos. Se oyen las voces, Clara. Este hombre se asusta, no cuenta nada a la femenina en un principio y asegura, pensad en la imagen por favor amigos, que ve una sombra fugaz, pero que debe llevar la mano en tal posición que él distingue que tiene solo 3 dedos en una mano. Sí, y esta característica tan especial le hace recordar un suceso del pasado, de cuando él era casi un niño, estaba con unos amigos bañándose en un río. Uno de ellos, por un defecto físico, tenía solamente 3 dedos en una mano, con tan mala suerte que una de esas tardes que se estaban bañando en el río, tropezó, se dio la cabeza contra una piedra y se murió. Entonces él tenía un poco esa asociación de ideas con la garra que, por cierto, en un momento determinado notó como si le pegara un puñetazo en el pecho y estuvo 2 días con un dolor fuerte ahí. Esta figura también le dijo que primero iría a por él y que una vez que ya lo tuviera él dominado, iría por el resto de sus familiares. Con lo cual vemos una persona ya completamente dominada por el fenómeno, las preguntas lógicas, está perdiendo la cordura, el fenómeno le está enloqueciendo, las voces son propias. De momento es un fenómeno que vive uno de los integrantes de la familia, se expande, ¿no? Ese histerismo no es convencional. En la habitación, como una sombra huidiza, saliendo entre el armario y la puerta, una escena, una especie de sombra sin rostro, y solamente, pensadlo amigos, esa señal, pero que para quien lo está viendo es importantísimo. La sombra se va deslizando, casi imaginamos un Nosferatu, ¿no? Pero al final, la mano con 3 dedos.
claro, esto si hubiera solamente sido Javier quien hubiera percibido este tipo de situaciones, de fenómenos, pues bueno, efectivamente podría ser un tema de alucinación, o incluso trauma que se proyecta en un momento determinado en el futuro por algún detonante de estrés, etcétera. Pero es que el padre y la esposa de Javier también empezaron a notar este tipo de presencias, este tipo de opresiones, de sensaciones de como si algo estuviera acechándoles. Y decían que todo comenzaba como una especie de ráfaga de aire frío, y un frío intenso se apropiaba del lugar. Estaban durmiendo y de repente aquello parecía una nevera, y estaba todos los radiadores encendidos, la calefacción, todo. Claro, ¿por qué empieza esto? Según me comentaban, habían realizado una sesión de Ouija, no en ese lugar, curiosamente, sino en una casa que tenían en Villaverde, pero fue a raíz de esta sesión cuando empiezan a manifestarse los fenómenos. Es decir, el principal testigo, la persona que vio al niño con 3 dedos ahogarse, Javier, que está en su dormitorio y empieza a ver estas voces, que, ojo, es un mensaje muy complejo, por tanto también sospechoso, pero ahí lo dejamos. Voy a ir a por ti, luego a por tu familia. Todo esto, sea trauma o sea una realidad, empieza el detonante, una vez más, con la Ouija, de la que luego hablaremos. ¿Por qué? Sí, de hecho en esta casa que estaba, en una casa semi-abandonada, en una puerta habían colocado, no había una puerta como tal, habían puesto un tablón para impedir que nadie entrara, y en un momento de la sesión ese tablón se desplomó y casi se les cae encima. Ellos estuvieron muy asustados y a raíz de todo ello empezaron a suceder las cosas extrañas, pero ya no solamente a ellos, a los protagonistas directos de esta casa, sino a algún familiar aledaño que estaba participando en la sesión de Ouija. Nos lo contaban así. Mi cuñado tampoco creía, a raíz también de la Ouija se le apareció, que no cree, no es creyente, se le apareció una señora, pues eso, que le dejaba inmovilizada en la cama, una señora toda vestida de negro, pasaba por la habitación. Pero es que le pegaba al perro, o algo le hacía a un perro que tenía. Escuchamos a Clara grabando a varios miembros de una familia que casi se atropellan, que están viviendo una situación de tensión. Hay otros casos clásicos en Madrid que es que me recuerdan como calco a esto, ¿no? La familia entera quiere contar lo que le está ocurriendo y hablan de agresiones incluso a un perro, una sombra oscura de uno de los integrantes que ha vivido esa experiencia con la Ouija, y algo que tiene que ver con agresiones y con el perro. Sí, y que no vive en esa casa, curiosamente, es decir, pero que sí está repitiendo un poco el fenómeno. Exacto. Personas diferentes que estuvieron en aquella sesión están viviendo en sus casas por separado algo parecido. Algo parecido. Claro, todo esto, a medida que van incrementándose y que van poniendo en común las cosas que les van pasando, es cuando se dan cuenta de que algo raro pasa. De hecho, Javier estuvo mucho tiempo pasándole estas cosas sin decir nada, porque le daba miedo de contarlo y también no quería asustar ni a su mujer, ni a sus padres, etcétera. Pero bueno, ya llegó un momento en el que, como decíamos en el sumario, tenían tanto miedo que decidieron poner los colchones en el salón y dormir los 6 allí. Estuvieron durmiendo un mes así. Con ya una preocupación tremenda, lo que deciden es acudir, equivocadamente en mi opinión, pero bueno, ellos en los recursos que tenían, a la consulta de una presunta vidente. ¿Ellos sufren fenómenos, Clara, en aquel tiempo en que están un mes atrincherados en el salón? ¿Siguen viviendo las cosas? Sí, claro, siguen pasando cosas. Y claro, cuando ya ven que que esto no mejora, el miedo es tal que lo que deciden es buscar una solución a su manera. Entonces, al acudir a la consulta de esta supuesta vidente, ella les recomienda que coloquen flores blancas, claveles, por ejemplo, en las habitaciones, que allí eso va a ayudar a que el ambiente se expanda y las cosas pues vuelvan a la normalidad. Pero ¿qué ocurre? Que lo hacen y en vez de ir a menos, todo empieza a ir a peor. Los raps, es decir, los golpes, suceden con mayor frecuencia, el frío y las corrientes de aire regresan, los claveles aparecen fuera de los jarrones donde han sido colocados y esparcidos por el suelo. Esto es lo que nos referían. Que ya caray, que ya estuvimos durmiendo aquí, o un mes entero, un mes entero aquí ya, porque ahí dormía y... Nadie dormíamos porque no... Con las luces dadas y todo. Y bueno,
Yo me quedé ahí dormido y eran las 11. Y dice, salió un chico de la habitación. Y luego uno entra y dice, papá, ¿has sacado tú algún clavel? Fíjate ya, con qué maldad lo hacía. Con qué maldad. Que dice, ¿has sacado tú algún clavel? Dice, no. Dice, pregúntale a papá. Dice, falta clavel. Fíjate que en vez de sacar los 12, sacó 5. Como siempre decimos, la grabación de Clara es obtenida en plena investigación, no para radiarse, y por tanto algunos términos pueden ser complicados, pero están hablando la familia con gran tensión, te lo están contando, que aparecen varios de esos claveles sacados. No sé si en la propia familia hay sospechas de que alguien puede estar actuando en ese momento, casi no sé si con un síndrome, una locura, llamando la atención, pero desde luego el miedo en toda la familia ya se ha producido, ¿no? Sí, y además hay que tener en cuenta dos cosas importantes, que yo creo que ahí ya la sugestión no es tan es algo más objetivo que una sugestión, y es uno, el bebé, que se queda mirando a un punto fijo en la habitación, muy asustado, y el perro, que la perrita que tenían, que a veces detectaba también estas presencias o lo que fuera, y se quedaba también mirando y ladrando a un punto fijo. Aquí, claro, ya la sugestión es difícil. El niño, por ejemplo, empezaba a llorar, y nada más que empezaba a llorar el niño, al poco se empezaban a desencadenar otra vez los fenómenos. Era como si el niño fuera un testigo, un parómetro de que eso iba a empezar de nuevo. Nos contaba el padre que una de las veces, por ejemplo, que pasó esto con el niño, una figurilla que tenían de adorno salió disparada en el salón contra una pared y se rompió. Y hay cosas ya que son un poco inquietantes, ¿no? Bueno, porque todo esto, desde luego, pues claro, puede alterar muchísimo la vida de una familia, pero mucho más es el hecho de que estén durmiendo. Imaginaos, durmiendo, estás totalmente las defensas bajadas, y de repente, por una de esas cuestiones casi milagrosas, empiezan a notar alguien de la familia un fuerte olor a gas. Despierta a su mujer, mira lo que está pasando, huele a gas, y se dan cuenta de que la espita del gas está abierta a pleno gas, nunca mejor dicho. En varias ocasiones les pasa esto. Algo o alguien ha dejado el gas abierto. Sí, otra de las cosas también muy increíbles, así dicho, es que suena casi de película de poltergeist, ¿no? Al entrar, hay un ruido muy fuerte, de repente en la cocina muy fuerte, van hacia la cocina y de repente descubren que la lavadora está puesta por la noche. Empieza a funcionar sola sin tener ropa en el interior del tambor, y intentan apagarla, no responde, la desenchufan de la red, la desconectan y sigue en marcha. Así decía la mujer. ¿Cómo una figura, una cosa, o lo que sea eso, cómo podrá tener esa fuerza para tener la lavadora desenchufada y funciona? Y cargar algo y funciona, y dar vuelta. No, y desenchufarla, y seguir. Desenchufarla y seguir. Esto que parece increíble, que yo no sé si tiene explicación electrostática o no, aparecen muchísimos casos de misterio. El artefacto que de repente se pone en marcha solo, no se desconecta, no es único. A mí lo que me está dando cierto escalofrío, no recordaba también el caso Embajadores, es cómo se produce, cómo acaba esa familia y qué similitud hay incluso en la fecha exacta con el célebre caso de Vallecas, uno de los más dramáticos. También a Ouija, también hay una sombra. Año 91, finales del año 91, donde empiezan los sucesos a incrementarse. Familia agredida por algo, familia viviendo todos en el salón, objetos que salen disparados, en Vallecas por ejemplo un cuchillo. Hay una similitud curiosa, no ha habido casos muy parecidos y está coincidiendo en el tiempo y el espacio, y con la Ouija como detonante aparentemente, ¿no? Sí, y más cosas, porque quizá una de las cosas que a mí me llamó muchísimo la atención, sobre todo al ver la distribución de la casa, es uno de los fenómenos que ellos refieren que les ocurrió. Imaginaos la cocina. En la cocina solamente existe una entrada, la puerta de entrada a la cocina, y eso da a una ventana con un patio de luces. No hay otra entrada en la cocina. Los padres, imaginar la escena, los padres fuera de Madrid, pasando unos días en el pueblo. En casa solamente estaban los hijos y la mujer de uno de los hijos, que estaban en una boda.
y llegan a casa y de repente van a entrar en la cocina y no pueden. No hay forma, parece como si la puerta estuviera atrascada o hubiera algo en medio, no saben qué es lo que ocurre, tienen que pedir a un vecino que les ayude a, por favor, a abrir esa puerta. Hacen fuerza, logran entrar y descubren la causa de por qué no se podía entrar. Tuvieron en mayo, una boda. Y nosotros que estamos aquí nos habíamos ido al pueblo 3 días. Entonces, cuando vinieron de la boda, es dificilísimo la nevera donde la tengo que se ponga ella sola en medio de la cocina. Pues la pusieron detrás de la cocina, detrás de la puerta, que no podían abrir. Y decíamos nosotros, pero bueno, como no nos había pasado nada. Una cocina que solo tiene una entrada y que el pedazo de armatoste, sobre todo como eran las cocinas hace unos años, recordarlo, que se ha movido, se ha descolocado de su lugar y se ha puesto bloqueando la puerta como para que nadie entre. Exacto. ¿Quién ha movido desde dentro la la nevera, para dejarlo así? Es que... Claro, esas son las cosas que a mí, claro, me hicieron mucho desconcierto, me causaban bastante confusión. Porque había es verdad, miedo en aquella familia. Cuando tú llegaste allí había pánico compartido. Sí, tenían muchísimo miedo. Es verdad que tenían un alto grado de sugestión, de que ya cualquier cosa, pues lógicamente les sobresaltaba, pero yo creo que había una base real, en realidad, ¿no? No sé si todos los fenómenos pueden ser explicados del mismo modo, pero sí que hay unos fenómenos objetivos, como este, por ejemplo, de la nevera, que incluso yo hablé con alguno de los vecinos y me decía que era verdad, que habían tenían que haber ido allí, tuvieron que empujar fuerte para poder abrir la puerta de la cocina. Hay unas grabaciones también interesantes, ¿verdad, Clara, en todo esto? Sí, porque en este caso, que lo seguí junto con un investigador que en estos momentos no se dedica a esto, ¿no? Y además, bueno, voy a mencionar solamente su nombre con nombre de pila, porque yo creo que él pues está en otras historias y a lo mejor no le hace incluso gracia, ¿no? Pero en aquella época yo iba muchísimo, investigaba mucho con Enrique. Enrique es una persona, es un tío alto, fuerte, casi 2 metros, corpulento, valiente, valeroso, es decir, una persona echada para adelante, ¿no? Y durante... ¿Pertenecíais a un famoso grupo de investigación en Madrid? Sí, la Asociación Parapsicológica de la Comunidad de Madrid. Y bueno, pues íbamos mucho a estos lugares. Y en este lugar, pues claro, llamó la atención que primero la gente como estaba de asustada, porque una de las noches, es que nosotros pillamos el caso en pleno apogeo, es decir, que eso no suele ocurrir. Una de las noches de tantas, de repente nos llama por teléfono la hija y nos dice que la cama se está moviendo, que si podíamos ir. Fuimos. Nosotros no vimos que la cama se moviera ya, había cesado, pero es decir, que quiero dar una idea de que el fenómeno estaba en apogeo. Lo estabais viviendo en tiempo real. Claro, lo que pasa es que... ¿Te llegó a impresionar esa casa, Clara? ¿Llegasteis a...? Sí, a mí me impresionó por lo que voy a contar a continuación, porque después de visitarla en varias ocasiones, una de ellas nos quedamos por la noche. Ellos nos decían que las cosas empezaban a pasar a partir de la 1:15 de la madrugada, que era más o menos esa hora donde empezaba todo, ¿no? Y bueno, cenamos con ellos. Los padres, los cabezas de familia, no estaban en Madrid en ese momento, estaban solamente los hijos, la mujer del hijo, el niño pequeño durmiendo en una habitación y la perrita. Y bien, pues nosotros la idea nuestra era, porque estaban muy alterados, la verdad, pues un poco distendir el ambiente, estar con ellos, estar también alertas, porque claro, a estos sitios hay que ir más de una vez, hay que intentar estar allí y ver si lo que te están contando puede ser verdad o no. Entonces, bueno, como digo, estábamos ahí tranquilamente, incluso contando chistes, es decir, no hablando de nada, sobre todo dándoles un poco de tranquilidad, ¿no? Cuando a la 1:30 de ese 22 de marzo de aquel año 1991 sucedió algo que aún no hemos podido explicar. A esa hora, la perra sale corriendo de una de las habitaciones, llorando, y se mete debajo de los pies del hijo. Acto seguido, y esto lo he oído yo, lo oyó también Enrique y lo oímos todos, suenan 3 golpes fuertes. ¿Así? Sí, como si alguien golpeara. Tipo rap. Exacto, como si alguien golpeara un armario que había de madera en la habitación, pero claro, allí no había nadie excepto el niño, el bebé, que estaba durmiendo.
solo está el bebé, suenan los 3 golpes. Claro, las otras 3 personas seguían sentadas a la mesa del comedor donde habíamos estado cenando, y les dijimos que por favor no se movieran. Nosotros estábamos grabando todo. En ese momento estábamos grabando lo anterior, todo, para ver, bueno, pues a ver qué pasaba. Y entonces notamos nos levantamos nosotros, fuimos hacia el pasillo, hacia esa habitación, y notamos una ráfaga de viento, pero Iker, te digo, pues que el pelo a mí se me movió. Yo esto lo he vivido, o sea, es que las pocas veces que yo he vivido algo estando en un sitio. En ese momento te diriges con Enrique y una ráfaga de viento helado. Sí. Notas que físicamente se mueve tu cabello. Sí, se mueve, y Enrique lo ve moverse, es decir, claro, Enrique bastante asustado. Y teníamos y tú también, me imagino. Yo también. Teníamos unos termómetros y notamos que la temperatura había descendido de 28 a 22 grados en ese momento. Prácticamente todo volvió a la normalidad a las 2:05. Es decir, todo esto, como ves, lo tengo muy minutado porque lo tomamos mucha molestia de anotar todo, ¿no? Lo que pasa es que en la grabación esa, que la vamos a escuchar una secuencia, vamos a ver ese desconcierto cuando se han oído previamente los golpes, y entonces se oye a la familia hablar que si han oído un golpetazo, que si... Explícanos un poco lo que vamos a escuchar. Le voy a pedir a Noel que bajemos... Primero, porque es confusión. Claro, primero es confusión. La excepcionalidad, creo, de contar con Clara y con su archivo y con sus vivencias, ¿no? Pero cuando llega un caso vivido, claro, todo es excepcional. Y a ver si tenemos tiempo, porque seguramente ya preguntas para Clara o opiniones, ¿no?, sobre lo que está contando. Pero claro, esa grabación está hecha para el momento, para captar el momento. Y seguramente si la ponemos, después de cómo estás contando todo magníficamente, la gente se va a perder porque no entiende. Entonces, un mapa para seguir la grabación, ¿no? Hay un momento en que eso acaba de ocurrir, los 3 golpes en la habitación del bebé. Se han oído los 3 golpes, de hecho creo que en la grabación se oye uno de ellos. Y se oye pues una especie de confusión de los miembros de la familia hablando. Hay alguien que dice, y ese golpetazo, porque lo han oído. Comentan que hace frío, que nos vamos a helar. Que ese frío ha llegado ahí de repente. Ese frío ha llegado ahí. Y al final de la secuencia, que la hemos dejado completa, se cuela una voz gutural que no entendemos lo que dice, pero que de verdad que sobrecoge. Que no estaba ahí. No estaba. Escuchamos. Que no le pasa nada, Pili. Nos vamos a hablar de frío aquí todos. Vamos, ese golpetazo. Me ha puesto los pelos de punta por algo que luego comentaré. No puedo contar mucho hasta el momento, pero junto a Fermín Agustí he escuchado yo unas grabaciones hoy que me han inquietado, ¿eh? Y eran golpes, pero tenían un no sé qué sé yo. Es intuición, pura subjetividad. No es esto que hago yo, era otra cosa. En esta grabación de Clara, nada más empezar la grabación, se oye el pam. Ese era uno de los golpes. Ese era uno de los golpes. Y luego la voz final, que es que yo no logro casi, es como un susurro final, como un poco... La tenemos aislada, la podemos escuchar aislada, si queréis. Pero a mí me gustaría escuchar de nuevo, aunque sean los golpes, ¿te parece? Sí. Noel, ponemos un trozo, luego nos lo llevamos porque es mucho vociferío, mucha tensión, pero la ponemos rápidamente, la misma que hemos puesto ahora. ¿Por qué? Porque ese golpe no se escucha fácilmente, no se captan estas cosas fácilmente, ¿no? Pero claro, es que es el primer segundo que vais a escuchar. Quitamos la música, no sé si te parece, y escuchad nada más acabar de hablar yo, por favor, porque sale ¡pum! Se llega a captar. Nos lo vamos llevando, Noel. Está ahí un cacharrazo impresionante. Y luego dices que has aislado la voz. Sí, lo que he hecho ha sido, como es la voz aparece al final, o sea, yo quería que escucharais la secuencia, digamos, para integrada en mitad, ¿no?, de todas las voces de ellos. Exacto. Y ahora lo que es la voz, que yo desde luego no entiendo, pero algo parece que dice como de judíos. Escuchamos. O frío. Me entiendo frío. Yo también. Frío. Pero es que cuando están hablando también se cuela otra voz que dice, hace mucho frío. Pero no sé pueden si ser alguno de ellos.
Yo no sé, yo desde luego en ese momento cuando escuchamos las grabaciones lo que nos llamó la atención fue aquello otro. Claro, hay mucha confusión. Claro. Pero claro, esa voz es como ¿Podemos muy... ponerlo otra vez, Noel? Vamos allá. Hay una voz como por encima, por lo tanto es muy difícil. Estamos escuchando con cascos aquí, ¿eh? Si vais en un coche, si no estáis con cascos y en la cama, como dice Fermín Agustí, que se escucha bien este programa, si no estáis en cascos en la cama, no os enteráis de esto, ¿no? Pero desde luego es una sensación tremenda. ¿Qué pasó con esta historia, Clara? Bueno, pues... El frío, los golpes, las voces, el miedo en una familia, lo que estaba ocurriendo, los claveles, el hombre de los 3 dedos. Pocas veces hemos visto un caso con tal cantidad de historias. Y como siempre, ¿qué pasó? Acabaron... Hay una cosa increíble, quisieron vender la casa de inmediato, como ocurrió en Vallecas. Sí, ellos intentaron vender la casa, creo que al final lo consiguieron, pero no les fue nada fácil porque, como digo, habían pasado por ahí. Precisamente nosotros no éramos los problemáticos, sino... Sí, curanderos, videntes, intentando dar una solución y empeorándolo todo, ¿no? Sí, incluso pues salieron en televisión, se corrió la voz y aquello ya empezó a tomar un cariz de que fue a peor, ¿no? Y ellos querían marcharse, pero no les resultó nada fácil vender la casa. Y luego ya desgraciadamente claro, eso fue hace muchos años, les he perdido la pista. Ojalá nos estuvieran escuchando y nos pudieran decir cómo acabó esto. Hemos hecho de la tecnología, la actualidad, lo que está ocurriendo, lo que está pasando, fenómeno nuevo. De pronto nos hemos zambullido en la radio más clásica, la más antigua, la eterna, la que no pasa de moda, yo creo, y a mí por lo menos, Clara, te lo digo, me ha puesto los pelos de punta. Quizá andaba yo un poco también sugestionado por lo que he escuchado con Fermín y fuera, pero la sensación que yo tengo es que esto tenía una serie de historias realmente arquetípicas de lo que es el misterio puro y duro. Que claro, ¿cómo no te va a enloquecer esto? ¿Cómo no vas a estar luego sugestionado? Que tú vayas y haya sustos quiere decir que todo es fraude, o que esa gente está ya desquiciada y que cualquier cosa le puede alarmar. ¿Hay alguna pregunta, alguna cuestión o alguna valoración de lo que ha contado Clara en uno de sus archivos sin duda más potentes de la historia? Pues la valoración es que todos se irían de la casa, que no sí, saben cómo aguanta la gente. Hombre, porque no tienen otra salida tiempo. A veces, ¿no? Claro. Pero Rothschild no eran, desde luego. En la casa de Vallecas les costó muchos años vender esa casa. Y una gente de clase media baja, con todos los respetos, honestos trabajadores, pero no tienen para ese otro sitio. ¿Qué haces? Pues te aguantas. Trabajadores se dedicaban, padre y el hijo eran panaderos, eran de estos que madrugaban a las 3 de la mañana para ir a trabajar, y me consta que todo el día trabajando. Te leo algunos de los mensajes. Fernando Carretero, tapadito hasta los ojos, escuchando a Clara Tauces y encima el viento azotando mi casa. Sí, Antonio es Rubio, noche como para escuchar esto, la verdad. 94, buf, madre mía con la casa, yo no aguantaría ni un día entero soportando tales fenómenos. Flipando. Evelis, espeluznante estas historias, y si encima oigo ruidos raros en la casa ya no os quiero ni contar. María Daza, quita el cable y sigue funcionando, vamos, yo salgo por patas. María dice, lo entiendo, yo la hice muchas veces y bueno, digamos que no es apto para todos los públicos. Exactamente. José Antonio, ¿cuántas historias? Acaba de dar un susto Carlos Cala, acaba de aparecer, ha entrado sigiloso en la oscuridad, no dice nada, y me giro y veo una sonrisa y digo, atrás, te pega un brinco. José Antonio decía que cuántas historias extrañas alrededor de las sesiones de Ouija. DJ Periáñez, ya te digo, se experimenta con todo, pero la Ouija hay que respetarla, se crea o no en el más allá. Desde luego son casos muy espectaculares. A mí se me ha quedado símil. Era un trauma de ese muchacho, pero ve una sombra con 3 dedos y él en su infancia, un niño que por desgracia para él le faltan 2 dedos, tiene solo 3 dedos, se ahoga delante de él, ¿no? Claro, eso puede quedar ahí impregnado. Bueno, nosotros regresamos enseguida con un montón de historias. Lanzamos la advertencia. Estuvimos tomando ya medidas y cuestiones. La Expo 2015 cada vez más cerca, en el Palacio de Lenares, del 13 al 26 de abril. Por supuesto quedan entradas a la venta, daos prisa si queréis estar con nosotros, estamos muy emocionados, ultimando ya todo, 13 al 26 de abril, y podéis informaros en las webs de este programa, nadelmisterio.com y creaciones.com, y todos los servicios para llegar, digamos, a la adquisición, si queréis, de esas entradas. Habrá de todo. Lo que hay ahora son noticias, actualidad del mundo, lo que está pasando, y luego nosotros regresamos.